Vale, bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme. Gràcies a Arantxa, a Laura, per la invitació i a tota la gente de Canon, ¿no? que por no sé, patrocinar esto, organizarlo y también por la buena acogida de ayer, ¿no? en vuestras instalaciones, que la verdad es que fue muy bonito y sorprendente. Entonces, yo voy a hablar, os hablaré, dividiré mi intervención en 3 bloques. ¿vale? El primer bloque será una pequeña historia de cómo hemos llegado al Institut de l'Ecodició, que os ha comentado Manuel, que un poco es el recorrido de la ecodición en Cataluña. El segundo bloque lo dedicaré ya a las prácticas y algunos datos de la ecodición, es decir, a qué nos referimos cuando hablamos de ecodición y qué criterios debemos tomar, porque solo os diré una cosa, la ecodición es calcular, minimizar y comunicar el impacto ambiental de los libros en papel. Calcular, minimizar y comunicar. Y de estos 3, el más importante es la minimización. ¿vale? Por eso todo nuestro trabajo va dirigido allí. Y en el tercer bloque haré una pequeña propuesta de conclusiones. Entonces, para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, siempre cuento, la gente del mundo del libro, obviamente nos encantan los cuentos y las historias, las leyendas, los mitos, pero este es verdad. A finales del siglo pasado había una chica joven que se llama Laia, que su padre era el gerente de una imprenta pequeña de Barcelona, se llamaba El Tinter, y la Laia estudiaba ciencias ambientales y dijo a su padre, oye, que me han encargado, trabajo final de carrera, el impacto ambiental de una industria, ¿lo puedo hacer de la imprenta? Y él dijo, hombre, no, búscate una industria que tenga impacto ambiental, que la imprenta no tenemos. Entonces dijo, si me dejas que lo estudie, bueno, vale, estúdialo, pero con una condición, que al final nos digas algo. Pasó un año, la Laia estudiando, cada semana ahí en el taller, en las oficinas, y al final le dijo, bueno, Laia, ¿qué tal? ¿Tienes alguna conclusión? Y dijo, sí, sois unos cerdos. Y lo peor, ni lo sabéis. Entonces, yo ya trabajaba en la imprenta y dijimos, bueno, Laia, entonces, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, la Laia nos dijo, tenéis que implantar un sistema de gestión ambiental. Fuimos a ver a los consultores, nos dijeron que ni hablar, que esto era para empresas grandes, pero la Laia había convencido al gerente, que era su padre, y entonces empezamos implantando el EMAS, ¿no? que es el sistema de gestión ambiental, el registro de la Unión Europea. Y, claro, estoy hablando de 1999, 2000, 2001, y después de cada año de implantar pequeñas mejoras, pasaron muchas cosas. De estas voy a destacar 2. Una es, en 2011, conocimos el Centro Tecnológico Leitat, ¿vale? un centro tecnológico que hay en Cataluña, con el que hicimos un proyecto Life Plus de la Unión Europea, que se llamó Greening Books, paralelo al proyecto de ecodición que se hizo en la Junta de Andalucía. Y en este proyecto hicimos 2 cosas muy importantes. Hicimos el análisis de ciclo de vida del libro impreso en offset. ¿vale? Daniel antes ha hablado del análisis de ciclo de vida, por lo tanto, es lo mismo, pero aplicado en el tema del libro en papel, impreso en offset, ¿vale? Y generamos el Bookdapper, que es la calculadora que mide los impactos ambientales de los libros en papel. Esto fue en 2011 y terminó en 2013. Desde 2013 a ahora han pasado también muchas cosas, pero yo diría que una muy importante ha sido la Generalitat de Cataluña ha hecho un plan C, que es Cultura por el Clima, ¿vale? donde se ha comprometido a acompañar, a ayudar a la industria editorial, a la industria cultural, perdón, a aplicar medidas de minimización de su impacto. Y luego se presentó en diciembre el MITECO, ¿no? el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de un grupo de trabajo interministerial, elaboró la guía de la ecodición para la Administración General del Estado. Es una guía muy interesante que podemos aplicar también a la industria editorial privada. Esto me parece relevante porque no es normal, creo yo, que la Administración y el sector del libro, sector privado o el sector privado en general, coincidan
en esta preocupación ambiental. Entonces, hay que aprovechar este momento. Y la tercera cosa que ha pasado en este tiempo es la creación del Instituto de la Ecoedición, del que os hablaré un poco más tarde, ¿vale? En 2008 se hizo una definición de ecoedición, pero yo voy a pasar a la definición que usamos ahora, ¿vale? Decimos que la ecoedición son tres cosas. Una manera innovadora de gestionar las publicaciones bajo criterios de sostenibilidad, es decir, incorporar la preocupación del balance ambiental de nuestra actividad en el ADN de la organización, de la empresa. Segundo aspecto, calcular, minimizar, comunicar el impacto ambiental de un libro. Y yo aquí he puesto lo de compensar, lo pongo entre interrogantes, entre paréntesis, porque como también ha dicho Manuel, el tema de la compensación es un mal aliado en el tema de la minimización, ¿vale? Luego, si tengo tiempo, hablaré un poco de eso. Y luego es un consenso, ¿vale? También Daniel ha hablado del consenso. Yo creo que el tema del consenso es muy importante, porque el consenso no es solo ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, sino entender que hay muchas maneras de hacer bien una misma cosa y simplemente se trata de tener unos canales de comunicación abiertos para aprender unos de otros, ¿no? Entonces, ya paso al tema de los criterios de ecoedición, ¿vale? Los criterios de ecoedición definimos 12 criterios, o sea, 12 decisiones que tú puedes tomar a la hora de planificar la producción de un libro que, si los tienes en cuenta, vas a minimizar su impacto ambiental. Y esto se basa en el análisis de ciclo de vida del libro que hicimos. De los 12 criterios os hablaré de 4 y hay 3 que son fundamentales, ¿vale? Y que son los que el Instituto de la Ecoedición verifica a través del sello de la Ecoedición. ¿Estos 3 cuáles son? El primero, bueno, perdón, aquí veis que el impacto mayor en un libro impreso en offset es las materias primas, que es el papel, ¿vale? Casi el 50%. En impresión digital, al no haber elaboración de planchas, ¿vale? El impacto del papel toma mayor porcentaje. Luego os mostraré la gráfica. Con estos datos definimos los 3 criterios de ecoedición importantes. El primero, la producción local, ¿vale? La distribución del libro supone el 16,4% del impacto de un libro. Mirad, en 2021, mi editorial, Pollen, que es muy pequeña, hicimos 13 títulos y 14.000 ejemplares. Emitimos 15 toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Todo lo producimos en Cataluña, que es donde tenemos la sede y donde mayormente distribuimos. Si hubiésemos impreso en Eslovenia, nuestra huella de carbono hubiese duplicado, ¿vale? 31 toneladas. Y si hubiésemos impreso en Asia, hubiésemos multiplicado por 8, 124 toneladas. Antes Manuel ha hablado del margen de maniobra que indica el IPCC de la ONU, ¿no? En reducción del 7,6% de las emisiones anualmente durante 8 años. Si una editorial catalana o española que imprime en Asia traslada toda su producción en España, que entiendo que es su territorio de distribución, con esta sola decisión ya cumple la recomendación del IPCC de reducción de las emisiones anuales. Por eso marcamos como criterio el tema de la producción local. Ya digo, producción local es producir en el territorio de distribución. El siguiente criterio de ecoedición sería el tema de la elección del papel, ¿vale? O sea, ya os he dicho que en un libro offset es del casi el 50% y en un libro impreso en digital es del 80%. Aquí recomendamos el uso de papel 100% reciclado y o certificado FSC como el sello que más, digamos, más exigente, en resumidas cuentas, certifica la gestión sostenible, la gestión forestal sostenible en criterios sociales y ambientales. Y luego, el tercer criterio de la ecoedición es el cálculo de la huella de carbono y su comunicación, ¿vale? Siempre decimos,
un lector tiene derecho a saber el impacto ambiental que tiene un libro. Creo que Manuel y Daniel lo habéis comentado, ¿no? O sea, esa trazabilidad, esa información y este cálculo y esa comunicación es lo que nos da el bookdapper, ¿vale? Es esta calculadora de carbono que poniendo los parámetros de lo que será el libro te saca una tabla que luego os enseñaré con índices de relevancia y os genera también una etiqueta que tú puedes compartir en tus libros. Esto es la tabla, no se ven las cifras, pero esto es la tabla que te genera y eso será la etiqueta que te da y que puedes poner en los créditos y que recomendamos que se pongan en los créditos. Aquí se mide las emisiones de CO2, en CO2 equivalente, el consumo de agua, el consumo de energía y los residuos generados, ¿vale? Y se hace una comparativa de ahorro si esta publicación no hubiese tenido en cuenta los criterios de ecodición que os he comentado. Al final, en Pollen usábamos estas tres etiquetas de arriba, ¿no? Libro local, o sea, impreso en territorio de distribución, papel FSC y ecoeditado. Ecoeditado significaba que habíamos calculado la huella de carbono. De estas tres etiquetas de arriba, la única que es verificable por una entidad tercera es la de FSC. Las otras dos eran autodeclarativas. O sea, nosotros decíamos, hacemos esto y tenéis que confiar en nosotros de que esto es verdad. ¿Vale? Lo que ha hecho el Instituto de la Codició es juntar estas tres etiquetas en un sello que está verificado, que es lo que hace el Centro Tecnológico Leitat. ¿Vale? Esta es la web del instituto y lo que estamos haciendo es digamos, profundizar, ampliar, actualizar la calculadora de carbono, ofrecer los sellos para libros, revistas y publicaciones y luego seguir reuniendo el Parlamento de la Codición, que es donde juntamos las distintas cadenas de valor del libro para establecer nuevos criterios de ecodición. De los 12 criterios, ¿vale? Ecodiseño, gestión ambiental de las organizaciones, suministro de energía. Cuando Arantxa me invitó a participar, me propuso, ¿no? que dijera algo del tema de la impresión offset e impresión digital. Hicimos el análisis de ciclo de vida de la impresión en digital y nos salían estos datos. ¿Ves? Lo azul es el papel. En impresión digital, y así como en offset diríamos papel, distribución y fabricación de planchas, en impresión digital diríamos distribución y papel. ¿Vale? Hay que tomar medidas fundamentalmente en el papel y en la distribución. El lunes y el martes presentamos el libro Alerta Greenwashing, aquí en Madrid. Hicimos 1000 ejemplares en offset y tiene una huella de carbono, bueno, no lo veis, pero son unos 1400 gramos de CO2. Aquí se ve un poco más lo que os decía, ¿no? O sea, esto es la huella de carbono. Aquí estaría la fase de papel, ¿vale? Como más oscuro es el color, más me está diciendo que ahí es donde he tenido mayores impactos. Y la calculadora está bien porque, como tú metes los datos a la hora que estás diseñando el libro, puedes tomar medidas de minimización, ¿vale? Que es lo que os enseñaré ahora. Yo hice el cálculo de si hacíamos 500 ejemplares en offset, ¿vale? Y me salían, es que no, 1.600 gramos, 1.609 gramos de CO2. Hice el mismo cálculo si lo imprimía en digital y me salían 1.098 gramos. O sea, la impresión digital reducía un 33% el impacto ambiental del libro. Al hacerlo esto, mientras estamos diseñando el libro, yo puedo tomar la decisión de imprimirlo en digital. La tercera parte que os quería comentar es el tema de las conclusiones, ¿no? El artículo que hicimos con Manuel, que llegamos a la conclusión de estas casi 80.000 toneladas de CO2,
que emite la industria editorial en el Estado español. ¿Esto os parece mucho o os parece poco? ¿Poco? ¿Quién ha dicho poco? Porque tú ya lo sabes. He mirado las que dice solo la web de Zara, la web de una. Sí. Por ejemplo, en la industria editorial en Cataluña, en 2019 emitimos 61.000 toneladas, ¿vale? Y para que tengáis una comparativa, esto equivale a lo que usa a las emisiones de 20 aviones privados en un año, ¿vale? 20 jets. O, otro dato, la industria editorial catalana contamina 5.887 veces menos que el puente aéreo Barcelona-Madrid, ¿vale? Es muy importante decir cifras concretas porque así el lector, el editor, sabe en qué... O sea, es un poco la alfabetización, ¿no? O sea, sabe cómo compararse y cómo comunicar nuestro impacto. Entonces, ¿somos un lector altamente contaminante? Pues comparativamente con otros sectores, no. ¿Eso significa que no tengamos que hacer nada? Pues no, lo contrario. ¿Por qué? Porque en la industria del libro tenemos un prestigio y tenemos la responsabilidad, el compromiso y además tenemos las herramientas para comunicar ya nuestro impacto ambiental, minimizarlo y que, digamos, como intentar que esto se traslade a otros sectores. La segunda conclusión importante es el tema del consenso, ¿vale? Esto ya un poco he hablado de ello, ¿vale? O sea, esto y Daniel también, ¿no? O sea, no se trata de... O sea, se trata de hacer herramientas que podamos compartir y establecer criterios que también podamos compartir. Sentido común crítico. Esto de un taller en México y al terminar, el editor de Antílope me dijo: ostras, Jordi, yo pensaba que nos ibas a explicar una nueva metodología de hacer las cosas, que tendríamos que cambiar todos los procedimientos y al final es sentido común crítico. Y digo, bueno, pues me gusta, ¿no? Es decir, un libro impreso en Taiwán, en catalán, pues lo puedes calcular, pero es sentido común que va a tener más impacto ambiental que un libro impreso en Cataluña si su idioma es el catalán y se va a distribuir en Cataluña. El tema de la transición ecosocial, esto es una cosa que se está hablando mucho, entonces yo creo que el mundo del libro puede contribuir en el contenido y en el continente, ¿vale? El tema de las compensaciones, lo que os decía, ¿no? Las compensaciones nos da miedo que se convierta en una barra libre, ¿no? De, bueno, pues si puedo pagar, pues contamino 10 y voy a pagar 10, ¿no? La neutralidad en carbono no existe, o sea, es una práctica, es un concepto que no se debería usar, a nuestro entender, porque confunde, ¿vale? Neutralidad en carbono, o sea, tú no puedes tener 0 emisiones, aunque luego las compenses. Entonces tienes que decir las que has tenido y cómo las has compensado, ¿vale? Pero estaría bien no hablar de neutralidad, porque puede mermar nuestra credibilidad, ¿de acuerdo? Igual que el libro ecológico no existe, o sea, el libro siempre tendrá un impacto ambiental negativo, pero como tiene un impacto cultural que entendemos que es positivo, vamos a tomar medidas para que este impacto ambiental sea lo mínimo posible. Y finalmente está el tema de las alianzas, ¿no? Ayer estuvimos en las oficinas de Canon en Alcobendas, ¿no? Y fue muy interesante saber cómo han generado una impresora que el 95% de sus materiales de sus componentes vienen de componentes, digamos, de segunda mano, o sea, reutilizados de máquinas antiguas. Bueno, pues todo este trabajo, de alguna manera, compartirlo, estos datos, para poder tomar las mejores decisiones para la minimización. Y nada más, muchas gracias. Si queréis preguntarme algo.